Hoy te traemos una hora de los más impresionantes secretos del cine. Vamos a ver lo que está increíble. Spider-Man. La llegada de Tom Holland como el Hombre Araña en Capitán América Civil War fue un momento electrizante que marcó el inicio de una nueva era para uno de los superhéroes más queridos de todos los tiempos. De esta forma, el actor británico no solo se unió al épico combate en Avengers, Infinity War y Endgame, sino que también brilló con luz propia en su trilogía en solitario. Interpretar al icónico personaje creado por Stan Lee fue un sueño hecho realidad, pero a la vez fue una ardua prueba de resistencia y dedicación, ya que enfundarse en el traje que cubría cada centímetro de su cuerpo fue un desafío titánico jamás experimentado en su carrera. Aunque era impresionante en pantalla, la vestimenta atrapaba el calor y deshidrataba rápidamente a Tom, mientras que la máscara, cosida al resto del vestuario, le impedía tomar agua con normalidad y lo obligaba a insertar un sorbete para beber. Este es apenas el inicio de sus penurias, debido a que ir al baño se convirtió en una misión casi imposible. Primero tenía que desvestirse por completo, luego corría al tocador y hacía sus necesidades para enseguida volver a ponerse el traje y regresar al set. Tan grande fue su dedicación que a veces debía anticipar sus visitas al baño con 45 minutos de antelación para no afectar el cronograma de producción. Al mismo tiempo, Tom confesó que debía ser extremadamente cuidadoso para no dañar el costoso traje. Pero a pesar de las extenuantes dificultades vividas durante la filmación, cada sacrificio valió la pena con tal de interpretar al legendario Spider-Man. Vision. Brutal es la palabra usada por Paul Bettany para describir la incomodidad del maquillaje y el traje que necesitaba para transformarse en Vision, el superhéroe e interés amoroso de Wanda Maximoff en el universo cinematográfico de Marvel. Por una parte, el británico mostró entusiasmo para tener la oportunidad única en la vida de interpretar al increíble personaje, pero a la vez, el proceso de preparación fue una auténtica prueba de resistencia. Transformarse en Vision significaba que cada mañana pasaba 3 horas recibiendo el maquillaje. Puede que sea un proceso laborioso y extenso, pero al menos era manejable comparado con la tortura sufrida al final del día cuando tenía que remover tantas capas de material. Después de un par de semanas usando toneladas de maquillaje, su piel se llenó de heridas similares a quemaduras que le produjeron un dolor indescriptible. La situación llegó a tal punto que los productores tuvieron que improvisar una solución simple pero efectiva, una especie de sauna móvil del tamaño de un armario donde Paul se introducía al final de la filmación. El calor y la humedad del interior provocaban que el sudor aflojara el maquillaje, facilitando su remoción, e incluso si no sudaba lo suficiente, la humedad rompía el contacto del material con su piel, permitiendo desprenderlo como si fuera una máscara, para finalmente dar un suspiro de alivio después de un intenso día de trabajo. Iron Man. Muchos creen que ser actor es solo asistir al estudio, recitar unas líneas frente a la cámara y luego regresar a sus lujosas mansiones en Beverly Hills. La verdad es que trabajar en megaproducciones como el universo cinematográfico de Marvel es mucho más difícil de lo que piensas. Y si quieres comprobarlo por ti mismo, mejor pregúntale a Robert Downey Jr., que tras vivirlo en carne propia durante la primera película de Iron Man, se negó a volver a usar el mismo traje en las secuelas. En una entrevista, el intérprete de Tony Stark confesó que el limitado presupuesto y el deseo de reducir el uso de CGI hicieron que se pusiera un traje de superhéroe tan incómodo que una vez que el casco bajaba sobre su cabeza no podía ver absolutamente nada. Las luces LED dentro de la armadura empeoraban la situación, ya que su intensidad afectaba su visión, convirtiendo la filmación de cada escena en un verdadero calvario. Por lo menos tuvo la suerte de que la primera entrega de Iron Man fuera un éxito sin precedentes que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Pero al comenzar el rodaje de la secuela, Robert le advirtió al director Jon Favreau que no lo obligara a volver a usar el traje. De esta forma, el mayor presupuesto permitió el uso de los últimos avances en efectos especiales, tal como el cómodo traje de captura de movimiento en sus escenas, para luego agregar las armaduras de Iron Man digitalmente en la postproducción. Mystique. Durante la filmación de X-Men Primera Generación, la ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, se enfrentó al reto más épico de su carrera. Cada día que duró la filmación, pasaba 7 horas transformándose en Mystique mediante la aplicación de escamas en su piel, seguido de 3 capas de pintura azul de pies a cabeza, y culminaba con 5 capas adicionales para crear un efecto de salpicaduras. Esta meticulosa rutina no estuvo exenta de problemas, ya que uno de los mayores incidentes ocurrió cuando la pintura azul dejó todo el baño de su apartamento en Londres teñido del mismo color, lo cual llevó a una acalorada discusión con su casero y la pérdida de su depósito. Si pensabas que esto fue lo más embarazoso, espera escuchar que Jennifer tuvo que usar un embudo especial entre las piernas cuando necesitaba orinar.
para evitar que los fluidos corporales arruinaran la pintura y la obligaran a repetir el tedioso proceso de maquillaje. Además, la tinta corporal le causó una severa irritación en la piel que describió como una de las mayores torturas en su vida. Por suerte, la actriz obtuvo un avance significativo en su comodidad cuando filmó X-Men Días del Futuro Pasado, pues en lugar de recibir pintura en todo su cuerpo, usó un traje que simulaba la piel del personaje, mientras que el maquillaje azul solo cubría su cuello y rostro. Deadpool. Ryan Reynolds lleva más de 20 años en la industria del entretenimiento, pero su papel de Wade Wilson, mejor conocido como Deadpool, pareciera que fue escrito explícitamente para él, más que todo porque la encarnación del sarcástico mercenario se convirtió en una de las revelaciones más impactantes del cine de superhéroes en los últimos años. Si bien los fans adoran el aspecto del personaje, ponerse el traje ajustado cada mañana no fue una experiencia agradable. De acuerdo al actor canadiense, necesitaba un equipo entero de asistentes para vestirse, y el traje era tan ajustado que incluso respirar se convirtió en una tortura indescriptible. La incomodidad no terminaba allí, porque si en algún momento hubiera tenido que vomitar, entonces la máscara atraparía todo el contenido en su estómago y lo dejaba en riesgo de asfixiarse. Además, el maquillaje que le hacía parecer lleno de cicatrices no solo fue un reto para él, sino también para su familia, cuando su propia hija pequeña lo visitó en el set y empezó a llorar desconsolada al ver su aspecto terrorífico. Pese a estos desafíos, Ryan Reynolds logró encarnar a Deadpool de una manera tan perfecta que es difícil imaginar a otro actor en el papel. Su dedicación y resistencia no solo dieron vida a un personaje inolvidable, sino que también solidificaron su estatus como uno de los actores más apreciados y talentosos de Hollywood. Lord Voldemort. Ralph Fiennes se adentró en el mágico mundo de Harry Potter y el Cáliz de Fuego para dar vida al máximo villano de la saga, el temible Lord Voldemort. La transformación del actor británico en este ser entre la vida y la muerte solo fue posible gracias a la destreza de los mejores maquilladores de la industria, quienes lograron una apariencia tan aterradora como icónica. Desafortunadamente es la clase de actor que detesta el maquillaje, lo cual hace aún más impresionante su dedicación a este papel. A lo largo de la saga, soportó entre 60 y 70 agotadoras sesiones de maquillaje para aplicar bloqueadores de cejas, venas con tatuajes temporales, maquillaje oscuro alrededor de los ojos, uñas y dientes falsos, e inclusive un poco de pintura en sus manos para conseguir el aspecto de un ser humano con rasgos de serpiente. Hacia el final de la filmación de la última película, el proceso de filmación se redujo a menos de una hora, pero las interminables horas pasadas en la silla de maquillaje dejaron una marca indeleble en la memoria del artista. Tampoco está de más decir que en la serie de televisión, basada en el universo de Harry Potter, dispuesta a estrenarse en 2026, es seguro que tendrán que buscar a otro actor para el papel del Señor Tenebroso, porque es imposible que Ralph Fiennes quiera experimentar semejante tortura otra vez. Black Widow. Podrías pensar que Scarlett Johansson tenía el traje más sencillo entre los Avengers, debido a que su vestimenta consistía de un One Piece negro sin grandes adiciones como las de otros personajes. Sin embargo, la realidad fue mucho más dura y exigente, porque este aparentemente simple traje resultó ser una pesadilla insoportablemente calurosa y tan restrictiva que limitaba sus movimientos. Durante la filmación de una escena de combate, la actriz comenzó a alucinar debido a la combinación de deshidratación, alta temperatura y el esfuerzo físico extremo. También es destacable que su compañero de elenco Chris Hemsworth contaba con una pequeña unidad de aire acondicionado bajo la abultada pechera de Thor. Pero en su caso, la vestimenta de Natasha Romanoff era tan ajustada que ni siquiera podía usar ropa interior. Es más, ese ajuste extremo no solo hacía el traje incómodo, sino también generaba una acumulación de sudor increíble. Para que te hagas una idea de lo difícil que fue filmar la última película de Black Widow, al final de cada día, escurría sus calcetines empapados de sudor, e inclusive la transpiración no solo incomodaba a la actriz, sino que también dañaba la tela con facilidad. Eso quiere decir que a lo largo de los más de 10 años que interpretó a la heroína, los diseñadores confeccionaron decenas de trajes sin que nunca lograran resolver el problema del calor. Igualmente es destacable que Scarlett Johansson perseveró y nos entregó una actuación poderosa y memorable con la que hizo de Black Widow un personaje esencial para el universo cinematográfico de Marvel. El Grinch. El clásico navideño protagonizado por Jim Carrey es más que una simple película, porque en realidad es una historia de la perseverancia sufrida por el actor para transformarse en el personaje que odia la Navidad. Antes de comenzar cada día de filmación, debía ponerse un traje hecho con pelaje de Jack pintado de verde y lentes de contacto tan grandes que la nieve falsa del set
se colaba en sus ojos, causándole una incomodidad constante. La travesía para convertirse en el Grinch fue tan extrema que lo comparó con ser enterrado vivo todos los días. Con tan solo saber que pasaba casi 3 horas diarias sometido al proceso que lo transformaba en el villano del film, te darás cuenta por qué fue una verdadera prueba de resistencia. De hecho, hubo momentos en que su frustración alcanzó niveles tan altos que perdía la paciencia. Desaparecía del set sin previo aviso y cada vez que regresaba, el vestuario estaba tan deteriorado que debían empezar desde cero. En un momento de desesperación, Jim le confesó al director Ron Howard que ya no podía soportarlo más y estuvo a punto de renunciar a la producción, que costó $128 millones. Por suerte, el cineasta lo convenció de seguir trabajando juntos y crearon una película inolvidable que ganó el premio Oscar a Mejor Maquillaje, así como también fue declarado un clásico instantáneo por todos los amantes de las películas navideñas. C-3PO. Anthony Daniels es el hombre detrás del droide de protocolo C-3PO, que ha sido una presencia constante en casi todas las películas de Star Wars. A pesar de sentirse afortunado de formar parte de la épica saga galáctica, admite que el traje dorado que lo hizo famoso fue una de las peores experiencias más incómodas en su vida. Diseñado a medida para ajustarse perfectamente a su cuerpo, ponerse las 17 piezas al vestuario era una tarea monumental que requería 2 horas y la ayuda de 6 asistentes. Este fue apenas el comienzo, pues durante un día de filmación, una de las piezas de fibra de vidrio se rompió y lo hirió en el pie, causando un corte que requirió primeros auxilios, o de lo contrario pudo sufrir una infección agonizante. Al actor británico tampoco le ayudó que el director George Lucas eligiera el desierto de Túnez para representar el planeta Tatooine. Con abrasantes temperaturas de 40 grados centígrados, Anthony sentía como su vestimenta se transformaba en un horno. Las piezas metálicas impedían una ventilación adecuada que casi provoca que se desmayara. Al mismo tiempo, era normal que los miembros del equipo de producción olvidaran que había una persona dentro del traje y lo trataban como una simple pieza de utilería que a menudo dejaban abandonada en el calor del desierto. De todos modos, cada sacrificio valió la pena, con tal de convertirse en una leyenda viviente de la cultura popular y una pieza esencial de la saga de películas más famosa de todos los tiempos. Sloth. Las imágenes generadas por computadora pueden crear efectos sorprendentes en la pantalla, pero en los 80, durante la filmación de los Goonies, esas tecnologías aún eran un sueño de los cineastas. Por ende, crear uno de los grandes héroes del film necesitó esfuerzo, creatividad y un compromiso sin precedentes por parte del actor George Matuszak. Antes de adentrarse en la industria cinematográfica, era un jugador de fútbol americano, cuya estatura de 2.03 metros y sus más de 120 kilos lo hicieron perfecto para interpretar a Sloth, el gigante bondadoso de gran corazón que se hace amigo de Chunk y lo salva de la familia Fratelli, dispuesta a lo que sea con tal de arrebatarles el tesoro del pirata Willy el Tuerto. La transformación de Matuszak en el héroe de la película fue una tarea monumental que requirió 5 horas diarias de aplicación de maquillaje. El proceso consistía en varias capas de maquillaje en su rostro y luego instalaban una máscara de látex, dientes falsos y una prótesis ocular controlada a distancia. Cada vez que Sloth parpadeaba, un técnico manejaba su ojo prostético con un control remoto, lo cual significa que actuaba toda la película viendo a través de un solo ojo. Más adelante, cuando llegó el momento de grabar la emocionante escena del barco pirata, los jóvenes actores recibieron instrucciones estrictas de no mojar el maquillaje de John, porque en caso de hacerlo, tendría que pasar otras 5 largas horas sometido al proceso nuevamente. Puede que hoy en día no muchas personas conozcan el nombre de John Matuszak, pero sin lugar a dudas, su participación y dedicación a llevar a Sloth a la vida en los Goonies fue instrumental para hacer esa película un clásico que regularmente es incluido en los mejores largometrajes de los 80. Las Tortugas Ninja. Entre finales de los 80 y principios de los 90, la popularidad explosiva de los reptiles expertos en artes marciales dio lugar a cómics, juguetes, dibujos animados y películas de acción real. Tan pronto comenzó la producción de la primera adaptación cinematográfica de la saga, fueron diseñados 4 trajes con la tecnología más avanzada en la época, provista por el taller de Jim Henson, responsable también de los mopeds. El resultado fueron los pesados y complicados trajes de Miguel Ángel, Donatello, Rafael y Leonardo, que en lugar de actores emplearon titiriteros dentro de la vestimenta. Aún más increíble es que tan solo la cabeza de cada tortuga pesaba casi 15 kilos y contenía componentes animatrónicos para las expresiones faciales. Además, los materiales utilizados como caucho y metal atrapaban el calor, requiriendo ventiladores por todo el set, soplando aire cada vez que el director hacía un corte en la toma. Para que entiendas por qué fue una experiencia brutal, el actor Leif Tilden, encargado de interpretar a Donatello,
comparó el traje con la tortura de revivir su tiempo luchando en la guerra de Vietnam. Si piensas que exageraba, la realidad es que los 4 titiriteros perdieron más de 18 kilos combinados. Incluso el artista que dio vida a Rafael sufrió varios ataques de claustrofobia, llegando a gritar desesperadamente que le quitaran la pesada cabeza lo antes posible. Esas condiciones extremas no solo pusieron a prueba la resistencia física y mental de los titiriteros, sino que también les mostraron su increíble dedicación a su arte, con la que nos entregaron una película que para muchos fans es la mejor adaptación en acción real de las Tortugas Ninja. Mujer Maravilla. Uno de los mayores retos en la producción de la película de superhéroes es la creación del traje del personaje principal. En primera instancia, la vestimenta debe ser fiel al diseño visto en los cómics, pero a la vez tiene que ser cómoda para la actriz que lo llevará. Eso significa que actualmente tenemos la idea de que la tecnología de efectos especiales ha avanzado de forma considerable, pero durante la filmación de Batman vs Superman, El origen de la justicia, Gal Gadot descubrió que el vestuario aún presentaba problemas que pueden afectar su desempeño en la pantalla. La primera vez que la estrella israelí se vistió como la Mujer Maravilla, que le dificultaba la respiración dejándola sin aliento, en lugar de quejarse, se sintió tan agradecida por interpretar a la heroína que decidió mantenerse en silencio y soportar la incomodidad sin importar que la vestimenta era tan restrictiva, hasta que podría hacerla desmayar. Afortunadamente los diseñadores se percataron de su incomodidad y lo rediseñaron para hacerlo más flexible y adecuado para las escenas de combate y acrobacias. Aún así sus esfuerzos no resolvieron todos los problemas, porque seguían dejándola vulnerable a los cambios en el clima. Exactamente esto ocurrió durante las escenas filmadas en Londres en pleno invierno, cuando Gal tuvo que soportar el frío mientras el resto del equipo usaba abultados abrigos para protegerse de las gélidas temperaturas. Gatúbela. Con motivo del 25º aniversario de Batman Regresa, Michelle Pfeiffer reveló las penurias que sufrió durante la filmación de la legendaria película dirigida por Tim Burton. Antes de vestirse con el traje creado a partir del molde de su cuerpo para ajustarse perfectamente a su figura, la actriz debía cubrirse con talco, porque sin esta ayuda extra, la fricción con su piel haría casi imposible ponerse el ajustado vestuario. Obligada a llevarlo entre 2 y 14 horas diarias, su única oportunidad de ir al baño era durante las pausas para almorzar. Remover y volver a ponerse la complicada vestimenta tomaba demasiado tiempo, así que cada pausa se convirtió en una valiosa oportunidad que no podía desaprovechar. Aún falta por agregar otras de sus penurias más estresantes: las garras unidas a sus manos que provocaban que los objetos alrededor del set se engancharan constantemente, y empeorando la situación, la máscara superajustada la asfixiaba y le causaba lesiones en el rostro. Michelle Pfeiffer cerró diciendo que este fue el traje más incómodo usado en su carrera cinematográfica, que se extiende por más de 40 años. Pero al menos, su sacrificio valió la pena cuando los fans y la crítica especializada calificaron su actuación como la mejor representación de Gatúbela en el cine. E inclusive admiten que sin ella interpretando a la villana, entonces Batman Regresa no habría sido tan exitosa. Apocalipsis. Oscar Isaac se sintió emocionado al ser elegido para interpretar al villano principal en X-Men Apocalipsis. Apenas llegó al set de filmación para cumplir su sueño de actuar en la película de superhéroes, todo rastro de emoción desapareció de su cuerpo cuando el traje y el maquillaje necesarios para el personaje transformaron su experiencia en una de las más miserables de su carrera. Para que comprendas por qué dijo esto, debes saber que el equipo creativo del film decidió utilizar efectos prácticos en la medida de lo posible. Eso significaba que el actor guatemalteco debía luchar con una vestimenta extra pesada, botas con tacón para hacerlo más alto e imponente, maquillaje que cubría casi toda su piel y prótesis para crear el aspecto de Apocalipsis de los cómics. Cuando sumas tanto látex y pegamento, el peso total del traje era de 20 kilos que lo obligaban a usar un mecanismo de refrigeración constante. En ese mismo instante empezó a cuestionar su dedicación de aceptar el papel. Y aunque trató de consolarse pensando en la oportunidad de trabajar junto a grandes figuras del cine como Jennifer Lawrence, James McAvoy y Michael Fassbender, las prótesis eran tan inmovilizadoras que ni siquiera podía verlos directo a la cara. Oscar también reveló que debía usar una silla especialmente diseñada para el masivo traje cada vez que necesitaba sentarse, y en los momentos libres entre tomas se refugiaba en una habitación con aire acondicionado, intentando evitar desmayarse por el calor sofocante. Poco después del estreno, se sinceró confesando que el vestuario era tan restrictivo e incómodo que la experiencia de ser parte de la saga de superhéroes se volvió insoportable, y admitió que lo más probable es que no volverá a actuar en una película de ese tipo jamás en su vida. Chewbacca. Para dar vida a este personaje conocido por su imponente altura, el director de la película, George Lucas, necesitaba un actor que se destacara en tamaño. Una vez que encontró al británico Peter Machu,
cuyo gigantismo lo elevó hasta sus increíbles 2.21 metros de altura, supo que tenía la persona perfecta para el papel del fiel compañero de Han Solo. Por un lado, esta era la oportunidad ideal para demostrar sus cualidades como actor, pero el papel que definió su carrera le presentó desafíos inconcebibles que recordó con terror por el resto de su vida. Tan solo imagina ese escenario. Estás en el desierto de Túnez usando un traje tan grueso como la piel de un oso, confeccionado con una mezcla de pelo de cabra y yak. La temperatura alcanza unos sofocantes 40 grados centígrados y sabes que si te sobrecalientas podrías desmayarte. Exactamente así se sentía Peter Mayhew filmando las escenas que representaban al planeta Tatooine. Y esto no era todo, ya que si el vestuario se mojaba, desarrollaba un olor nauseabundo, siendo esta la razón por la que en la escena del episodio 4, cuando Luke, Han, Leia y Chewie caen en el compactador de basura de la Estrella de la Muerte, puedes ver al actor luchando para mantener su traje seco. Afortunadamente, cuando llegó la época de parar de filmar el episodio 3, La Venganza de los Sith, el traje de Chewbacca incorporó un sistema de refrigeración, que hizo más llevadera la travesía de Mayhew al dar vida al querido Wookiee de la galaxia muy lejana. Robocop. Prepárate para adentrarte en la fascinante y desafiante historia detrás de una de las películas más icónicas de la ciencia ficción. La primera aventura del robot policía que se convierte en el protector de las peligrosas calles de Detroit. Ese indiscutible clásico del cine no solo nos cautivó con su visión futurista, sino que también puso a prueba la resistencia del actor principal Peter Weller. Por más éxito que Robocop tuviera entre los fans de la ciencia ficción, para su protagonista la experiencia fue un auténtico infierno. Esto no es algo dicho de manera casual, ya que el calor dentro del vestuario era tan intenso que los primeros días de filmación perdió más de 1 kilo de peso corporal. Desesperados por la solución, los creadores le instalaron un gigantesco sistema de refrigeración en el traje. Si bien este mecanismo ayudó a controlar la temperatura, también incrementó significativamente el peso del ya voluminoso vestuario. Unos años más tarde, cuando llegó el momento de filmar Robocop 3, Peter Weller fue reemplazado por Robert John Burke, cuyo desempeño fue objeto de duras críticas por sus movimientos espasmódicos y su forma de expresarse. Pero hay una respuesta razonable para esto. El traje había sido diseñado específicamente para la figura delgada de Weller, así que al vestirse como el robot policía, el nuevo actor enfrentó un desafío casi insuperable. Con un peso de 68 kilos, sentía que el traje era una prisión de metal que restringía sus movimientos, e inclusive lo describió como una cámara de tortura que, aparte de afectar su movilidad, también le pidió capturar la esencia fluida del personaje y le reveló a la audiencia lo difícil que era encarnar a Robocop bajo condiciones extremas. Hellboy. La piel roja del demonio que luchó contra los nazis y los villanos del inframundo, en realidad es una mezcla de látex, espuma y pintura roja aplicada en la piel de Ron Perlman. Cada vez que el actor se transformaba en el superhéroe, llegaba al set 4 horas antes de comenzar la filmación, con tal de darle tiempo suficiente a los maquilladores para aplicar meticulosamente el pesado látex y las prótesis de espuma necesarias para completar la metamorfosis. Según el encargado del diseño del personaje, la transformación podría completarse en un máximo de 2 horas y media, pero con tal de darle a la estrella tiempo de tomar un café y estirar las piernas, el proceso incluía varios recesos. Durante este periodo, los expertos en maquillaje aplicaron prótesis de espuma en la espalda y el pecho, para simular músculos prominentes. Luego le colocaron un gorro de plástico para cubrir su cabello, y en la parte superior de este instalaron los característicos cuernos cortados del personaje. Tal vez el largo proceso de transformarse en Hellboy fue una experiencia dura y extenuante para Ron Perlman, pero varios años después de filmar las 2 películas de la saga, volvió a someterse al arduo proceso de maquillaje por una buena causa: visitar a un niño de 6 años enfermo de leucemia, cuyo mayor sueño era conocer a su superhéroe favorito. Esta muestra de dedicación y compasión no solo refleja su compromiso con el personaje, con el que hizo de Hellboy un héroe dentro y fuera de la pantalla. Mr. Freeze. Batman y Robin es la película de 1997 que presentó a Arnold Schwarzenegger en el papel de Mr. Freeze, el mítico villano de Ciudad Gótica que, al depender de un traje alimentado por energía de diamantes para mantenerse a temperaturas bajo cero, exigió una titánica transformación para el famoso actor. La primera petición del protagonista fue hacerle saber a los productores que no estaba dispuesto a cortarse de todo el cabello, así que los maquilladores cubrieron su cabeza con una resina a base de agua y un gorro que ocultaba su melena. Luego aplicaron una base de pintura metálica en su rostro, seguida de una mezcla de acrílico azul y blanco para crear una textura helada. Toques adicionales de color alrededor de los ojos y labios, junto con lentes de contacto azules, completaron la transformación facial. Pero esto era solo el comienzo.
El siguiente paso era ponerse el pesado traje de 20 kilos, y en total necesitaban 3 horas diarias para completar el look de Mr. Freeze. No obstante, lo más desafiante fue el sistema de luces LED en la boca de Arnold, alimentado por una batería. Esa instalación resultó ser extremadamente peligrosa, ya que su saliva se filtraba hacia la batería, provocando una desintegración que emitía ácido directo en su boca. Los riesgos para la salud eran tan altos que el sistema tuvo que ser reemplazado por una solución más efectiva y menos peligrosa. Tan pronto Batman y Robin fue estrenada, fue un fracaso de taquilla y regularmente es incluida en las listas de peores películas de todos los tiempos. Pero al menos debemos reconocer el compromiso de Arnold Schwarzenegger por llevar a su personaje a la pantalla de la forma más realista posible. Jabba el Hutt. La concepción del gángster del planeta Tatooine en Star Wars significó que George Lucas se inspiró en varias especies de animales y combinó sus características más inusuales para dar como resultado este gigante tan repulsivo como aterrador. El principal ejemplo usado fue el de los gusanos anélidos, conocidos por su estructura sin esqueleto y sus procesos reproductivos hermafroditas. Si a esto le adicionas una cabeza con ojos bulbosos y una boca capaz de engullir presas enteras como una serpiente, tienes frente a ti a una criatura que fue un desafío monumental para los diseñadores de efectos especiales. Durante la producción del episodio 6 El Retorno del Jedi, Jabba fue representado por una marioneta de 1 tonelada, cuyo costo de construcción ascendió a $500,000 y requirió 3 meses de arduo trabajo. Dentro del imponente cuerpo se encontraban 3 titiriteros, David Alan Berkeley, Toby Philpott y Mike Edmonds, quienes ya tenían experiencia trabajando en los mopeds. Bajo el asfixiante peso del látex, arcilla y espuma, Berkeley manejaba el brazo derecho y la boca, mientras que Philpott controlaba el brazo izquierdo, la cabeza y la lengua. La peor parte se la llevó Edmonds, cuya baja estatura significó que debía introducirse dentro de la cola para moverla con su característico movimiento serpentino. Una cuarta persona fuera de cámara manejaba un control remoto que activaba los efectos animatrónicos que proporcionaban las expresiones faciales de Jabba, y finalmente un quinto especialista se agachaba debajo de la marioneta para soplar humo a través de la boca del mafioso más grande de la galaxia. Legolas, Gimli y Bill el Pony. El Señor de los Anillos es una de las epopeyas fantásticas más célebres de la historia del cine. Aun cuando ganó innumerables premios Oscar y rompió récords de taquilla, su realización no siempre fue mágica para los actores, tal como le ocurrió a Orlando Bloom durante la interpretación de Legolas. Para transformarse en el personaje, tuvo que usar lentes de contacto azules sobre sus ojos marrones naturales, pero estos dañaron tanto sus globos oculares que solo podía usarlos durante breves periodos de tiempo. De hecho, si observas con atención cualquiera de las 3 películas, notarás que en algunas escenas los ojos del elfo cambian de azul a castaño. Otro actor que enfrentó su propio calvario fue John Rhys Davies, encargado del papel de Gimli. A lo largo de toda la filmación, usó una máscara que le daba los rasgos faciales de un enano, pero esta le irritó tanto la piel que apenas terminó la producción del Retorno del Rey, la arrojó al fuego en un acto de liberación. La filmación también tuvo desafíos inesperados, como el de Bill el Pony, que acompañó a Sam a la Comunidad del Anillo. El terreno montañoso de Nueva Zelanda resultó ser demasiado difícil para el equino, por lo que fue reemplazado por 2 actores disfrazados. Ni siquiera podían ver hacia dónde iban, y a menudo se caían o se atascaban, obligando al director Peter Jackson a repetir las escenas una y otra vez. Tom Cruise. Desde que Iron Man se estrenó en 2008, existió la posibilidad de que Tom Cruise interpretara a Tony Stark. Hace 10 años, cuando los derechos de Iron Man aún pertenecían a 20th Century Fox, Tom Cruise, que entonces tenía 34 años, consideró la idea de ser Stark. Sin embargo, según Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, los honorarios que Cruise pedía eran más altos de lo que un estudio rentable como Fox estaba dispuesto a arriesgar en una propiedad de superhéroe no probada. En ese momento el universo de Marvel aún no estaba bajo el paraguas de Disney, y el riesgo financiero era considerable. Además del aspecto financiero, también hubo cuestiones creativas que influyeron en la decisión. Cruise quería asegurarse de que el guión y la dirección se ajustaran a su visión, y según declaraciones posteriores, nunca había un guión que lo convenciera del todo para tomar el papel. En el libro The Reign of Marvel Studios, Feige también menciona que las expectativas de Cruise eran demasiado altas para un proyecto que en ese momento no tenía la certeza de éxito que ahora conocemos. Una vez descartado Tom Cruise, Fox consideró otras opciones como Jim Caviezel y Timothy Olyphant. Sin embargo, Jon Favreau, quien dirigió la primera película de Iron Man, tenía una fuerte preferencia por Robert Downey Jr. Favreau, convencido del talento de Downey Jr., llegó a amenazar con abandonar el proyecto si no se le ofrecía el papel a su candidato favorito.
Esta firmeza resultó crucial, y finalmente Downey Jr. fue elegido para interpretar a Tony Stark, quien a pesar de sus problemas personales se convirtió en un ícono del universo de Marvel y dejó una huella imborrable en la franquicia. Robin Williams. En las películas, el actor que interpretó a Hagrid fue Robin Coltrane, el cual falleció recientemente, y ya no podríamos llegar a imaginarnos a este personaje sin su interpretación, pero la realidad es que podría haber sido totalmente diferente. Robin Williams estuvo a punto de interpretar al querido personaje en las películas de la saga de Harry Potter. El mítico actor, conocido por su carisma y su habilidad para hacernos reír, estaba tan entusiasmado con la adaptación cinematográfica del primer libro que decidió llamar directamente a Chris Columbus, el director de las dos primeras entregas. Según ha explicado recientemente Janet Hirshenson, director de casting de estas películas, en una entrevista concedida a The Huffington Post, en su momento el propio Robin Williams trató de conseguir este papel, pero hubo un gran obstáculo. Los mayores fans de esta franquicia ya lo saben seguramente, pero el principal problema es que uno de los requisitos para participar en el proyecto era ser del Reino Unido, mientras que Williams era de Estados Unidos. Además, en esa entrevista conocemos que Robin trató más tarde de conseguir el papel de Remus Lupin, pero por desgracia fue rechazado por la misma razón que la primera vez, algo que probablemente no le sentó muy bien al actor estadounidense. Aún así no podemos quejarnos con el resultado, dado que todos los actores elegidos terminaron encajando muy bien en sus papeles. Courteney Cox. Courteney Cox rechazó el papel de Rachel en Friends por una razón que cambió el rumbo de la serie. En 1994, Friends hizo su debut en NBC y rápidamente se convirtió en una de las series de la televisión más icónicas de todos los tiempos. El elenco principal, compuesto por Jennifer, Courtney, Lisa, Matt, Matthew y David, se convirtió en sinónimo de sus personajes. Pero antes de que Courtney se convirtiera en la obsesiva-compulsiva Mónica, los productores tenían otros planes para ella. Inicialmente los creadores querían que Courtney interpretara a Rachel, pero ella tenía una preferencia diferente. Cuando se le ofreció el papel de Rachel, Courtney solicitó interpretar a Mónica en su lugar. Su personalidad fuerte y su conexión con el personaje la llevaron a tomar esa decisión. La elección de Courtney como Mónica tuvo un impacto significativo en la serie. Su interpretación desafió los estereotipos de belleza y ofreció actuaciones cómicas memorables. Además, el personaje de Mónica abordó temas poco discutidos en la televisión de horario estelar, como la infertilidad y las diferencias de edad en las relaciones. Leonardo DiCaprio. A mediados de los 90, Leonardo DiCaprio era una estrella emergente en Hollywood, y por eso estuvo a punto de interpretar a Robin en la película Batman Eternamente. Dirigida por Joel Schumacher y lanzada en 1995, esta película formaba parte de la saga de Batman de Warner Bros. De acuerdo al director Joel Schumacher, DiCaprio mostró un interés en interpretar al compañero del superhéroe, pero nunca asistió a la audición y al final se dio cuenta de que no quería trabajar en una producción de este tipo, generando que el personaje fuera interpretado por Chris O'Donnell. Además, Leo fue otro de los aspirantes al rol de Neo en Matrix. Según el productor Lorenzo Di Bonaventura, estuvieron muy cerca de contratarlo para interpretar al hacker atrapado en la simulación creada por una inteligencia artificial. Tras reunirse con el actor, este les dijo que no podía hacer otra película cargada de efectos especiales después de filmar Titanic, y declinó a favor de Keanu Reeves. Hace unos años también admitió que casi interpretó otro papel icónico del cine, Anakin Skywalker en Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones. Pese a reunirse con George Lucas para explorar la posibilidad de unirse a la saga, en realidad nunca estuvo interesado en participar, y al final el personaje cayó en manos de Hayden Christensen. Dicen que la película escoge al personaje y con esto parece ser cierto. John Travolta. En 1981, parecía que todos los grandes actores de Hollywood luchaban por conseguir el papel titular en Rambo, la historia sobre el veterano de la guerra de Vietnam que regresa a un país hostil donde la policía hace su vida imposible. Dustin Hoffman, Al Pacino y John Travolta fueron los actores en la contienda por el rol de John Rambo, hasta que Sylvester Stallone consiguió el personaje y lo transformó en una fantástica película de acción. Unos años después, la estrella de Fiebre de Sábado por la Noche casi tuvo una segunda oportunidad en Rambo 2. Esta vez interpretando al compañero del veterano del ejército, en una historia más cercana a la comedia que a la acción de la primera entrega. No obstante, Stallone se opuso a la idea y el guión fue modificado para mantenerlo como la única estrella. En 1986, Tom Cruise tenía mucha competencia para conseguir el papel de Maverick en Top Gun. La primera opción de los productores fue Travolta, hasta que su agente pidió demasiado dinero y se negaron argumentando que sus últimas películas fracasaron en taquilla. 1994 fue un buen año en su carrera, gracias a su regreso a lo grande como Vincent Vega en Pulp Fiction. Lo más impactante es que pudo ser mejor aún si hubiera aceptado interpretar a Forrest Gump. De acuerdo al director Robert Zemeckis,
John fue su primera elección para el personaje principal, pero optó por no participar en la producción, que le valió un Oscar a Tom Hanks, y más tarde admitió que fue uno de sus mayores errores. Scarlett Johansson. La actriz conocida por el papel de Black Widow en el universo cinematográfico de Marvel, tuvo la mala suerte de perder no uno sino dos papeles ante Kristen Dunst. El primero ocurrió a los 11 años cuando se presentó a la audición para el rol de Jodie Shepard en Jumanji, y tuvo la mala suerte de ser rechazada ante su rival, que hizo una actuación maravillosa en la película de aventuras. En 2005, se midió ante su archirrival por segunda vez en el papel protagónico de Elizabethtown, una comedia romántica en la que Kirsten Dunst la volvió a derrotar tras conseguir el papel de Claire. Algunos críticos de cine expresaron que Scarlett no había encajado bien con ese tipo de personajes, así que tal vez fue mejor que no lo consiguiera. Desde que alcanzó la adultez, innumerables fans y expertos en cine mencionaron lo mucho que se parece a Marilyn Monroe. Por lo tanto, era cuestión de tiempo para que produjera una película biográfica con ella interpretando a la actriz de la era dorada de Hollywood. Cuando finalmente Mi Semana con Marilyn entró en la etapa de preproducción, Scarlett fue la primera actriz a la que le ofrecieron el rol, pero lo rechazó porque sentía que no era apropiado para ella, y el papel culminó siendo interpretado por Michelle Williams. Reese Witherspoon. Por muy poco la estrella de Legalmente Rubia tuvo uno de los papeles más recordados de los 90, Cher Horowitz en Ni Idea. Al poco tiempo de comenzar su carrera en la industria del cine, audicionó para el rol protagónico de la comedia ambientada en los años de secundaria, pero perdió ante Alicia Silverstone. A la directora Amy Heckerling le encantó la audición de Reese, aunque admite que Alicia nació para interpretar a Cher en el largometraje calificado como uno de los mejores de la década. 2 años después de perder este papel, la eventual ganadora del Oscar sufrió otro revés cuando el director Wes Craven le dijo que no a su interpretación de Sidney Prescott en Scream. La audición para el rol, que fue a las manos de Neve Campbell, fue una dura competencia entre Molly Ringwald, Brittany Murphy, Melissa Joan Hart, Tori Spelling y la mencionada Reese. De todas formas, esta última no estaba segura de protagonizar una película de terror, y de hecho es posible que salvara su carrera al rechazarlo, ya que ese tipo de papeles tiene el potencial de arruinar la trayectoria de los actores al encasillarlos en el mismo personaje una y otra vez. Anne Hathaway. Si bien Jennifer Lawrence hizo un fantástico trabajo en Silver Linings Playbook, fue la estrella del Diario de la Princesa quien casi se queda con el papel principal. A raíz de sus diferencias creativas con el director David O. Russell, abandonó la producción cuando ni siquiera habían comenzado la filmación, y el resto es historia conocida, dado que Jennifer acabó ganando el Oscar a Mejor Actriz. Al final las cosas salieron bien para Anne, pues el mismo año obtuvo el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por el drama musical Los Miserables. Un par de años antes, vivió una situación similar durante la producción de Alicia en el País de las Maravillas. En esta adaptación de la obra de Lewis Carroll, el director Tim Burton le ofreció el papel de Alicia, pero no lo aceptó debido a que sintió que ya había pasado la edad en que podía interpretar a princesas inocentes con vestidos bonitos. El papel principal terminó en la actriz australiana Mia Wasikowska, mientras que Anne prefirió interpretar a la Reina Blanca, que se adaptaba mejor a su imagen y edad al momento de la filmación. Emilia Clarke. La estrella de Game of Thrones, Emilia Clarke, ya se ha acostumbrado a aparecer en la pantalla con poco o nada de ropa, pero justamente fue este exceso de desnudez uno de los factores claves para rechazar el papel de Anastasia Steele en 50 Sombras de Grey. Durante una entrevista, Emilia confesó que aunque le encantó la visión de la directora Sam Taylor Johnson, finalmente optó por no hacer la película porque ya estaba harta de aparecer desnuda tantas veces en Game of Thrones y sintió que si no hacía algo al respecto, sería encasillado en este tipo de papeles por el resto de su carrera. Al final, Dakota Johnson se quedó con el papel de Anastasia, más que todo porque hasta ese momento solo había interpretado roles secundarios y usó 50 Sombras de Grey como su primer papel estelar. Jennifer Lawrence. Los primeros 15 años del nuevo milenio fueron de adaptaciones de novelas de fantasía al cine, ya sea Harry Potter, El Señor de los Anillos y por supuesto Twilight, que por un momento parecía destinada a convertirse en una mega franquicia. Cuando llegó el momento de escoger a la intérprete de Bella Swan, Jennifer parecía la actriz ideal por su capacidad de aportar seriedad, romance y un toque de emoción al mismo tiempo. Después de su audición, estaba lista para ser la estrella de la franquicia, pero los productores ni siquiera la llamaron para decirle que fue rechazada y que el papel quedó en manos de Kristen Stewart. Tras este fiasco, intentó unirse a la adaptación de una novela, La chica del dragón tatuado, escrita por el sueco Stieg Larsson. Lawrence encabezó la lista de actrices consideradas para el papel de Lisbeth Salander, pero fue denegada porque sus productores querían una actriz menos famosa como lo es Rooney Mara. En cualquier caso, esos obstáculos no representaron un problema en su carrera.
ya que al poco tiempo le dieron el papel titular en Los Juegos del Hambre y ganó un Oscar por Silver Linings Playbook. Elizabeth Olsen. Esa actriz tuvo una breve carrera como actriz infantil a mediados de los 90, pero dejó a un lado la actuación para dedicarse a sus estudios hasta que decidió darle otra oportunidad al mundo del espectáculo al audicionar para el papel de Daenerys Targaryen en Game of Thrones. Como la misma Elizabeth admite, su audición fue un desastre de principio a fin, ya que sin tener muchas pautas sobre el tipo de actuación que buscaban los directores, optó por realizar un monólogo sobre el final de la primera temporada de la serie, y como no sabía si los productores querían un acento británico, acabó mezclándolo con su acento estadounidense, con resultados horrorosos. A esas alturas, ya todos sabemos qué ocurrió con el papel de Daenerys al terminar en las manos expertas de Emilia Clarke. Y aun cuando Elizabeth Olsen se haya sentido como una actriz fracasada al terminar su audición, tuvo su mejor oportunidad hasta la fecha cuando interpretó a Wanda Maximoff en varias películas de Marvel y en la mega exitosa serie WandaVision. Henry Cavill. Para los fans de Twilight, Robert Pattinson siempre será el único capaz de darle vida a Edward. Sin embargo, hubo un momento al comienzo de la producción de la primera película en que la escritora de la saga Stephanie Meyer consideró a Henry Cavill como el único capaz de interpretar al vampiro. En ese momento, Henry era un actor novato con pocos créditos a su nombre. Pero aún así, la escritora estaba empeñada en que se transformara en Edward Cullen y de hecho le comunicó a sus fans mediante un post en blog que el actor británico sería el elegido. Hasta que todo se vino abajo y los productores decidieron darle el rol a Robert Pattinson por considerar que Henry, de 24 años, era muy viejo para interpretar a un adolescente. Madonna. La música siempre representó la principal faceta de esta artista, aunque también incursionó en la actuación con películas como Dick Tracy y Evita. A comienzos de los 90 se presentó ante ella la oportunidad de interpretar a Gatúbela en Batman Regresa, el segundo de los films sobre el superhéroe dirigido por Tim Burton. Si bien no explicó las razones por las que rechazó el papel, confesó que al ver a Michelle Pfeiffer en el papel de Selina Kyle, convertida en la villana, sintió que cometió un error del que se arrepentiría por el resto de su vida. A finales de la década tuvo un segundo chance de interpretar a un personaje que se volvería un ícono del cine. Trinity en la primera entrega de Matrix. Durante una entrevista en The Tonight Show, reveló que se arrepiente de no aceptar el personaje y añadió que no actuar en la que según ella es una de las mejores películas de la historia es algo que siempre lamentará. De todas formas, no tener una estrella del nivel de Madonna no fue impedimento para que Matrix triunfara entre los fans, en parte gracias al trabajo magistral de Carrie-Anne Moss como la hacker que lucha por detener la inteligencia artificial que esclavizó a la humanidad. Rachel McAdams. Anne Hathaway y Meryl Streep siempre serán recordadas por sus personajes en El Diablo Viste a la Moda. Pero imagina cómo habría sido la película con otras actrices en su lugar. Y de hecho puede resultar impactante para la mayoría de los fans que Rachel McAdams fuera la primera opción de los productores para interpretar a Andy Sachs, el personaje que al final terminó en las manos de Anne Hathaway. Helen Mirren y Kim Basinger también fueron las primeras opciones para el papel de Miranda Presley, la odiosa editora de la revista Runway y que le hace la vida imposible a Andy. Pero ninguna de las dos mostró interés en la película y el papel acabó siendo interpretado de forma brillante por Meryl Streep, que además de obtener una nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz, se volvió todo un ícono en la cultura popular. Saoirse Ronan. La estrella de Hannah y El Gran Hotel Budapest, Saoirse Ronan, explicó que en 2013 hizo una audición para el papel de Rey, la chica que se convierte en la última esperanza de los Jedi en Star Wars Episodio 7 El Despertar de la Fuerza, e igualmente reveló que la audición implicaba recrear una escena en que el personaje sacaba un sable de luz de una bolsa. De acuerdo a las palabras de Saoirse, muchas estrellas de Hollywood audicionaron para recrear a Rey, pero el director J.J. Abrams tenía una idea muy diferente sobre el personaje y acabó escogiendo a Daisy Ridley, quien en ese momento era una actriz desconocida que solo había tenido un puñado de roles en producciones pequeñas. En cuanto al papel de Kylo Ren, Eddie Redmayne fue uno de los actores que audicionó para interpretar al villano y admite que arruinó su única oportunidad al usar un acento ridículo e incomprensible, mientras que la estrella de Black Panther, Michael B. Jordan, intentó obtener el rol en uno de los personajes masculinos, pero nunca reveló si se trató de Poe Dameron o Finn. Justin Timberlake. Taron Egerton podrá haber sido elogiado por la crítica por su interpretación de Elton John en Rocketman, pero al comienzo de la producción ni siquiera estaba entre las opciones de la leyenda de la música para retratarlo. De hecho, la primera persona que Sir Elton consideró fue nada más y nada menos que Justin Timberlake, el ex integrante de NSYNC, reconvertido en productor e intérprete de algunas de las canciones más populares de los últimos años, pero por razones desconocidas nunca llegaron a ponerse en contacto.
Tom Hardy fue otro de los favoritos hasta que Elton John pensó que estaba muy viejo para el papel, y fue solo cuando observó la audición de Taron Egerton, en la cual no veía a un actor sino se veía a sí mismo, cuando se dio cuenta de que había hallado al actor ideal. Britney Spears. A comienzos del 2000, Britney Spears era la estrella femenina más grande del planeta. Por ende era normal que intentara diversificarse a otros medios como el cine y recibió el guión de Diario de una Pasión para interpretar el papel principal de Allie Hamilton. En 2002 ya había comenzado la producción de la película y Ryan Gosling fue seleccionado para darle vida a Noah, pero aún no habían decidido quién interpretaría a Allie. Así que además de Britney, Ryan hizo varias pruebas de pantalla con Reese Witherspoon, Jessica Biel, Ashley Judd y Rachel McAdams, siendo esta última la ganadora del ansiado papel. Diario de una Pasión se estrenó finalmente en 2004, recaudando más de $100 millones y fue instrumental para que Ryan Gosling y Rachel McAdams alcanzaran la fama mundial, mientras que la carrera de Britney comenzó a irse en picado y nunca llegó a estelarizar una película de Hollywood. Sean Connery. El legendario actor escocés tuvo la oportunidad de interpretar a John Hammond en Jurassic Park, el multimillonario que usó complicadas técnicas de extracción genética para clonar a los dinosaurios extintos hace millones de años. Con su acento escocés y carisma, Connery había sido perfecto para el papel, pero lo rechazó porque pedía una cantidad de dinero que los productores no estaban dispuestos a pagar y al final, el personaje lo interpretó Rachel Attenborough. Enseguida, al actor famoso conocido por la saga de James Bond le ofrecieron no uno sino dos personajes en la trilogía de Matrix. El primero fue Morfeo, que acabó en las manos de Lawrence Fishburne, y luego dijo que no al arquitecto, argumentando que no entendía de toda la trama de la película. Alrededor de la misma época, cometió uno de los errores más graves de su carrera. Se rehusó a interpretar a Gandalf en la trilogía del Señor de los Anillos por la misma razón. No comprendía el guión e incluso después de ver la película terminada con Ian McKellen en el papel del mago, seguía sin entender la historia. Un reporte posterior al estreno afirma que perdió $450 millones en ganancias, por concepto de salario y una considerable participación en la recaudación de taquilla. Luego Sean volvió a rechazar a otro mago icónico en el cine, Albus Dumbledore en Harry Potter. Antes de que Richard Harris obtuviera el rol en las dos primeras películas, la producción quería al escocés como el director del colegio Hogwarts de magia y hechicería, pero una vez más se opuso diciendo que no tenía interés en participar en una película infantil sobre magos. Matt LeBlanc. 5 años después de haber terminado Friends, y tras varios proyectos fallidos, a Matt LeBlanc le entregaron una copia del guión de Modern Family cuando la serie aún estaba en sus primeras etapas de producción, y aunque admite que la comedia familiar tenía potencial, pensó que no era el actor indicado para interpretar a Phil Dunphy. No mucho tiempo después, los productores de Modern Family se decantaron por Ty Burrell, pero al ser un actor que nunca había tenido un papel estelar, tuvo que luchar para que los ejecutivos del canal ABC le dieran una oportunidad, y acabó demostrando que era el actor perfecto para darle vida al siempre gracioso Phil Dunphy, al ser galardonado con 2 premios Emmy como mejor actor de reparto en una serie de comedia. En cuanto a Matt LeBlanc, tuvo un resurgir en la aclamada serie Episodes. Fue presentador del programa Top Gear durante 3 temporadas y también la estrella principal y productor ejecutivo de la serie Man with a Plan. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. El par de vaqueros interpretados por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal en la película del 2005 Brokeback Mountain podrían haber sido llevados a la gran pantalla por 2 actores muy diferentes, en vista de que al comienzo de la producción, el director Gus Van Sant quería 2 actores de renombre como Brad Pitt y Leonardo DiCaprio para lograr plasmar su visión del film. Eventualmente Gus Van Sant abandonó el proyecto porque ningún actor galardonado, incluidos Matt Damon y Ryan Phillip, querían unirse a una película tan controversial como esta. Así que la dirección terminó en manos de Ang Lee, el director que anteriormente había dirigido la primera adaptación cinematográfica de Hulk. Jake Gyllenhaal y Heath Ledger fueron los únicos que mostraron verdadero interés en dar vida a la pareja de vaqueros. Y una vez que Brokeback Mountain fue estrenada, se convirtió en un éxito que ganó 3 premios Oscar, mientras que Brad Pitt y Leonardo por fin tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en Había una vez en Hollywood. Claire Danes. En una entrevista con Dax Shepard, en su podcast Armchair Expert, Danes reveló que estaba destinada a actuar junto a Leonardo DiCaprio de nuevo en Titanic, pero que no se arrepiente en absoluto de haberlo rechazado. Le dijo a Shepard que había un gran interés de ella para el papel de Rose, pero acababa de hacer la epopeya romántica Romeo y Julieta con Leo y simplemente no tenía en mente repetir con su ex protagonista. Ambos actores tenían la misma representante en ese momento, y aunque Leo decidió apostar por el papel,
Claire no se sentía preparada para ello. También recuerda que después de que saliera esa película, él entró en otra estratosfera de Hollywood. Además agregó que cuando fue al estreno de El hombre de la máscara de hierro y entró en la sala, el suelo se estremeció en dirección a Leo. Todo el mundo en la sala fue hacia él. Esa situación le dio un poco de miedo, así que simplemente no pudo hacerlo. No quería estar en la misma situación. Joe Alwyn, el protagonista de Mary Queen of Scots, estuvo a punto de conseguir el papel del hijo de Liam Neeson, el enamoradizo y adolescente Sam, en la eterna película de Navidad Love Actually, según reveló en el programa Live with Kelly and Ryan. Alwyn, que fue pareja de Taylor Swift durante 6 años, dijo que disfrutó del tiempo libre de la escuela para ir a esta audición y explicó que tuvo que pasar por toda una serie de talleres. Al final no lo consiguió, pero recuerda haber conocido a Hugh Grant y al guionista Richard Curtis y haberse sentado a leer algunas cosas con ellos. El papel en el clásico de 2003 recayó finalmente sobre el actor de Maze Runner, Thomas Brodie Sangster. Will Smith. A finales de los 90 era una de las estrellas más cotizadas del cine. Por lo tanto, no es de extrañar que dijera que no al papel de Neo en Matrix, la película que nadie estaba seguro que sería un éxito porque planteaba una historia jamás vista en el cine. En su lugar, Will prefirió actuar en Las aventuras de Jim West, un completo desastre que ganó el premio Razzie a la peor película, mientras que Matrix, estelarizada por Keanu Reeves, recaudó $467 millones y dio inicio a una franquicia formada por 3 largometrajes más. Alrededor de la misma época, la estrella del príncipe del rap perdió la oportunidad de actuar junto al mítico Jackie Chan en la trilogía de Rush Hour. Smith admitió que no quería hacer otra película sobre policías, pero a pesar de su ausencia, el papel fue interpretado por Chris Tucker, y en total, la saga recaudó $849 millones. El último y posiblemente más grave error en su carrera fue decirle que no al personaje principal en Django sin cadenas. El papel que eventualmente acabó en las manos de Jamie Foxx fue ofrecido por el director Quentin Tarantino a Will, pero no se pusieron de acuerdo porque el actor quería limitar la violencia y enfocar la historia entre el amor de Django y su esposa esclavizada. La otra razón por la que no participó en la producción se debe a que pensó que Django no era el personaje principal. Una vez dicho esto, quizá fue su ego el que le impidió participar en la película con Leo DiCaprio y Christoph Waltz, al creer que esos actores le robarían el protagonismo. En todo caso, Django sin cadenas fue un super éxito que recaudó $426 millones y ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Emma Watson. Emma es una de las actrices con más talento de Hollywood en la actualidad. Watson saltó a la fama tras su papel de Hermione Granger en la exitosa serie de películas de Harry Potter. Es conocida por interpretar algunos de los papeles más intelectuales y hacer que sus fans la admiren. Aunque ha interpretado papeles emblemáticos a lo largo de los años, rechazó uno muy prometedor. A Emma se le propuso una vez formar parte de la película ganadora de un Oscar, La La Land, protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone, pero Watson rechazó el papel. En una entrevista en 2017, Watson habló sobre la razón por la que rechazó el rol, y reveló que fue por problemas de agenda con su próxima película, una versión de acción real de La Bella y la Bestia. Ahora dime, ¿cuáles actores crees que eran perfectos para estos personajes? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejamos 2 opciones que seguramente te encantarán.